Hola, hola, muy buenos días mis queridos amigos. Pues bien, ya estamos en un nuevo encuentro. Afortunadamente podemos volver a retomar nuestro video. Ha sido un placer poderme encontrar con ustedes nuevamente. Gracias por suscribirse a este canal. Realmente tuvimos que buscar un tiempo, pero después del esfuerzo valió la pena porque encontramos algunas de esas respuestas. Hoy vamos a hablar el tema que les tengo propuesto. Es el Día de los Padres, pero recuerden que el Día de los Padres lo vamos a vincular con algo que va a hacer que nuestros padres estén mucho más tiempo con nosotros, más tiempo con vida, más tiempo con buena calidad de vida. Primero que todo, ¿qué es la próstata? Porque la próstata es una glándula que identifica muy bien el sexo masculino, ¿no? Esta glándula está situada inmediatamente debajo de la vejiga. Vamos a ver en esta lámina que tengo a mi lado, fíjense bien, como está por debajo de la vejiga, esa partecita inferior que tiene este órgano hueco donde se almacena la orina que se llama vejiga, alrededor de ese cuello vesical o de la vejiga está la próstata. Aquí abajo pueden ver. Inmediatamente por detrás de la próstata está el recto, esa última porción del intestino grueso donde se almacena ese fecales antes de ser evacuada, ¿no? Entonces una glándula que está por debajo de la vejiga y por delante del recto. Justo detrás de la próstata es importante señalar que se encuentran las glándulas llamadas vesículas seminales. Estas vesículas seminales producen la mayor parte del líquido seminal propiamente dicho. Hay una estructura importante, aparte de las que ya mencionamos, de la vejiga, del recto, de las vesículas seminales, que es la uretra. La uretra es un tubo, es un ducto que transporta la orina y el semen fuera del cuerpo a través del pene. Pero lo importante es, como pueden ver aquí, cómo la uretra discurre, transcurre, traspasa a la próstata del hombre. Fíjense que esta uretra es por donde va a pasar la orina, desde la vejiga hacia el exterior, saliendo por el pene, pero también es importante porque por esta uretra también las vesículas seminales van a verter el líquido seminal y también van a permitir que salga el semen, por supuesto, que lleva los espermatozoides a través de la uretra, en este caso la uretra a nivel del pene, para ya al final salir al exterior. Segunda pregunta, ¿por qué se llama próstata? Y esto es un dato curioso que pocas personas conocen, porque a veces existen errores en la dicción próstata, mal dicho es próstata. La palabra próstata proviene del griego muy viejo, muy antiguo, el prostates, que significa el que está por delante, el que protege. Entonces, bueno, pues próstata o prostates se usaba para describir algo o alguien que se coloca delante para proteger, para vigilar. Bueno, entonces los antiguos médicos, sobre todo griegos, observaron que a la entrada de estas vías urinarias se colocaba delante del aparato urinario, sobre todo inferior, a nivel de la vejiga. ¿Cuál es el tamaño normal de esta glándula? Bueno, el tamaño puede cambiar en medida que envejece el hombre. Se dice que un adulto sano pues, puede medir aproximadamente unos 3 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de profundidad. A medida que los hombres envejecemos, pues nuestra próstata tiende y de hecho aumenta de tamaño de manera natural. No es una enfermedad, no es una patología. Naturalmente va a ocurrir así en todos los hombres. Por ejemplo, en un joven de 20 a 40 años se plantea que el tamaño de su próstata puede ser análogamente similar al de una ciruela, pequeña, mediana, al de una nuez aproximadamente. Sin embargo, ya fíjense la diferencia. A partir de los 50 años, la próstata nuestra
pues alcanzará un tamaño ya de un durazno pequeño, tal vez de una manzana. A partir de los 70 años, pues nuestra próstata va a crecer tanto que la pudiésemos comparar con una mandarina, una naranja pequeña. ¿Mm? Fíjense que ya después de los 70 años puede contener entre 40 y 70 mililitros. Este crecimiento, reitero, es normal. Ahora bien, si se vuelve excesivo y comienza a causar síntomas, recuerden que por dentro de la próstata había un canal, había un tubito, un conducto que se llama uretra, en este caso uretra prostática. La glándula está alrededor, comienza a crecer hacia todos los lados y ¿qué le hace a ese tubito? Pues lo comprime, lo obstruye, lo pone más fino. Y entonces hay como una tupición, ¿eh? Disminuye la capacidad que tienes de salir, en este caso la orina, comienzan a aparecer síntomas producto de este crecimiento de la próstata, sobre todo dificultades con el chorro de orina que no puede pasar con normalidad a través de la próstata porque ella está grande, está crecida. A esta alteración nosotros le denominamos pues hiperplasia prostática benigna o HPV. Hiperplasia porque aumenta el tamaño de las células de la próstata siempre de forma controlada. No es un crecimiento descontrolado y limitado como sucede en el caso de la neoplasia o cáncer. En esta hiperplasia habrá a crecer hasta un determinado número de células y es autolimitado. Es verdad que a veces es necesario operar y sacar la próstata y desobstruir esa uretra. Vamos a ver entonces otra de las importantes preguntas o reiteradas que nos hacen nuestros suscriptores. ¿Para qué entonces sirve la próstata? Bueno, estamos viendo que parece que ella es vecina, es por donde pasa algo, pero tendrá otras funciones. Pues sí, una de las primeras funciones, como le comentaba, era la producción de líquido seminal. La próstata se estima que segrega entre el 30 y el 35% del líquido seminal. Este líquido seminal pues no va a ser más que un líquido que ayuda a nutrir, a mantener, a proteger bien sanos a las células sexuales, a los espermatozoides. La próstata también facilita la eyaculación porque ella actúa como un músculo que bombea el semen con suficientes fuerzas para que este semen alcance el cuello del útero. Fíjense que es como una bombita que cuando se contrae, puff, pues entonces empuja y hace que caiga, bombeando el semen con suficiente fuerza hasta allá arriba. Tiene que pasar a través del pene, llega a pasar toda la vagina y tiene que llegar el semen hasta el nivel del cuello del útero aproximadamente. Regulación de la micción o también regula el acto de orinar, pues la próstata funciona como una válvula que controla el flujo de orina, evitando que se mezcle con el semen durante la eyaculación. Es decir, que hay una separación y entonces una cosa es orinar y otra cosa es eyacular. Y esta glándula pues ayuda a regular estas funciones. También interviene en el metabolismo de la testosterona, pues participa en la conversión de la testosterona en su forma activa, que es la dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona influye en el desarrollo y mantenimiento de los órganos sexuales masculinos y de otras funciones importantes para el hombre. La glándula también elimina toxinas. Ella ayuda a remover sustancias que son malas para la calidad del esperma y también aumenta las posibilidades, si trabaja con calidad, de la fertilización. O sea que elimina sustancias que no deben estar en el esperma y aumenta o promueve su calidad. También interviene por último en la función eréctil. ¿Por qué? Porque contiene nervios y estos nervios contribuyen también en alguna medida a la erección. Si se dañan esos nervios, pues puede haber problemas con esta actividad sexual. ¿Cuándo se reportaron los primeros casos de problemas con la próstata, específicamente de cáncer de próstata? Bueno, en el mundo antiguo no hemos encontrado, yo no he encontrado evidencias claras que diga, que aborde el cáncer de próstata como tal en Egipto, en Roma, en la antigua Grecia. Sin embargo, probablemente esto se deba a que los hombres no vivían lo suficiente como para enfermar de hiperplasia de próstata o de cáncer de próstata, digamos, no llegaban casi ninguno
a los 60 años de edad. Y entonces, por tanto, no padecían una enfermedad que es característica sobre todo de esa edad. En el año 1853, ya el médico británico John Adams hizo uno de los primeros diagnósticos de un cáncer de próstata. Por supuesto, lo diagnosticó a través de una necropsia, de una autopsia, y fue en un hombre de 68 años de edad, y esto aparece, sí aparece registrado en la literatura científica. Hay un viraje importante en las primeras décadas del siglo XX, entre los años 30 y 40 del siglo pasado, con un desarrollo, por supuesto, de las técnicas quirúrgicas. Ya se había descubierto la anestesia, se estaban descubriendo los antibióticos, y entonces se estaban desarrollando también técnicas de laboratorio clínico y sobre todo técnicas de procedimientos quirúrgicos. Se comienza a distinguir entonces entre las diferencias entre el cáncer de próstata y otras condiciones. En el año 1960, Donald Gleason desarrolla un famoso sistema de puntaje para clasificar el cáncer de próstata según su agresividad, según su malignidad, según su agresividad. Puntaje que utilizamos hoy y nos es extremadamente útil, incluso para determinar la etapa en que está la enfermedad, proponer un tratamiento y también emitir un pronóstico. En dependencia de este puntaje Gleason, nosotros nos vamos a reunir en equipos multidisciplinarios y vamos a decir, bueno, la etapa de su cáncer es una etapa 1, 2, 3, 4. Repito que esto no tiene relación directa con la supervivencia, ¿verdad? Tiene una relación directa en cuanto a la estimación pronóstica, pero digamos que usted está muy confundida la población muchas veces que piensa porque tiene una etapa 4, se está muriendo. Es un caso paliativo y no es así. Puede tener una etapa 4, puede ser tributario de tratamiento oncológico específico y puede durar muchos años, incluso décadas, con esa etapa 4. Así que no se puede relacionar la etapa del cáncer con las etapas de la terminalidad, con el fin de la vida. Hay casos más específicos que hay que estudiar de manera separada. Entonces, el índice de Gleason pues, nos ayuda a determinar en qué etapa está este tipo de cáncer y entonces abordar el tratamiento. En el 1980 y finales de esa década, pues surge en el mercado también un importante aporte que es el entrecomillado PSA, es el antígeno prostático específico, que es una prueba bioquímica que permite la detección temprana de este cáncer, aun cuando no sea palpado a través del tacto rectal, cuando no se vea por algunas imágenes, ya nos da alerta, y revolucionó el diagnóstico de esta enfermedad. Nos ayuda también a orientarnos cuando tenemos dudas si se trata de una hiperplasia prostática o de un cáncer, según el valor de este PSA. Nos ayuda a orientarnos cuando sospechamos que el cáncer se extiende hasta el hueso, según el valor de este PSA. Y también forma parte del estadiamiento, es decir, que en el estadiamiento, para decir hasta dónde se extiende el cáncer de próstata, no solamente participa el examen físico, los estudios de imágenes, también participa el índice de Gleason y el antígeno prostático específico o PSA. Ahora bien, importante la pregunta, y este es uno de los temas que sería objetivo de este video. Si usted llegó hasta aquí, les recuerdo, suscríbase a nuestro canal, active la campanita, dele like, comparta con sus amigos, con su familia. Estamos creciendo mucho y entre más usted pues se suscriba y comparta, nuestro canal va a llegar a muchas personas. El cáncer de próstata, bueno, obviamente se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer de forma descontrolada, pero a crecer y no pareciéndose a las células del tejido prostático normal, sino que cada vez se hacen más diferentes. Y cuando se multiplican, pasan esas diferencias y esas alteraciones a las células hijas, pero esto se hace de manera anárquica, sin ningún control, y crece de manera descontrolada, sin fin, pudiésemos decir, aunque es un cáncer que es autorregulable en gran medida porque se pone como lento, ralentizado, quiescente durante muchos años, pero recordar que no solamente va a obstruir la salida de la orina, sino que puede
diseminarse al hueso, con mucha frecuencia lo hace, originar fracturas, originar dolor, sobre todo en la columna vertebral, y cuando se porta muy mal, este cáncer también llega a través de la sangre, sobre todo a las células del pulmón, entre otros lugares, y cuando compromete órganos vitales sí puede producir la muerte. No es lo que ocurre en la mayoría de los casos, afortunadamente. En el año 2022 se reportaron casi 1.500.000 casos de cáncer de próstata. Esto fue a nivel global. Por tanto, según el Observatorio Global del Cáncer, esta neoplasia constituyó en el año 2022 la cuarta causa de cáncer a nivel mundial, en los dos sexos, en todo el mundo, con aproximadamente unos 1.500.000 casos reportados, casos nuevos. Solamente lo superó el cáncer de pulmón, el de mama y el colon rectal. En los Estados Unidos, este es el tumor más común en los hombres, igual que les decía a nivel global, ya si hablamos de sexo, por supuesto que es más incidente. En los Estados Unidos se plantea que es el tumor más común en los hombres, excluyendo por supuesto el cáncer de piel. El más común de todos los cánceres es el cáncer de piel, pero si excluimos este cáncer, pues el que nos queda en primer lugar es el cáncer de próstata. En el año 2025, en este que estamos, se estima un reporte de 333.780 casos nuevos. O sea que más de 300.000 casos de cáncer de próstata serán diagnosticados en los Estados Unidos en este año. Y el número de fallecidos por este cáncer será mucho menor. Se estiman unos 35.770 fallecidos durante el año 2020. ¿Qué edad es más frecuente el cáncer de próstata? Bueno, desde el punto de vista histológico, si vamos a ver tejidos, ubíquense el tejido, la glándula, sus alrededores, procesado y visto a un microscopio, la enfermedad se ha encontrado en el 34% de los hombres a partir de la quinta década de la vida. Estamos hablando que si usted es hombre y tiene más de 50 años, de cada 100 hombres con esta edad, unos 34, si hacemos una biopsia de su próstata, va a tener cáncer de próstata. Estamos hablando que el 70% de los hombres de más de 80 años, y sobre todo más de 90 años, pues se va a encontrar cáncer de próstata en una muestra histológica, en una biopsia. O sea que si tomamos unos 100 hombres de más de 80 años, 70 de ellos van a tener cáncer de próstata en esa biopsia. Si tomamos 100 hombres de más de 90 años, bueno, más de 70 de ellos, más de 80 de ellos van a tener cáncer de próstata en esa muestra histológica. Muestra y cáncer que en el 90% de los casos no producirán síntomas. Le denominamos enfermedad latente, tumor latente. Está solapado, tranquilo, porque es la característica biológica del cáncer de próstata. Es un cáncer que tiene baja letalidad. Él se porta bien generalmente, es el cáncer que le toca de manera natural a todos los hombres. Yo me sonrío porque si nos dieran a escoger, hay que escoger un tipo de cáncer, ¿cuál escogeríamos? Yo escogería el cáncer de próstata, porque la mayoría de los hombres van a morir con cáncer de próstata, pero no de cáncer de próstata. Debajo de los 50 años es poco común, sobre todo se ve en personas que tienen alta carga genética, digamos, tienen padres, hermanos con cáncer de próstata, que esos cánceres de próstata se diagnosticaron en edades tempranas también. También las personas de la raza negra, bueno, pues esto constituye el 1% que se reporta en menores de 50 media. En el momento de diagnosticar este cáncer, la edad de oro para el cáncer de próstata son los 67 años. Fíjense que este caso, el primer caso descrito en la literatura de diagnóstico de cáncer de próstata a través de una necropsia tenía 68 años, que es más incidente en hombres de la raza negra, de ascendencia africana. ¿Qué tan letal? Esa palabra letal, como la película, como el arma letal. ¿Por qué tan letal? ¿Cuán letal es este cáncer? Bueno, primero hablar de que la letalidad en estos términos médicos, cuestiones epidemiológicas, se refiere a la proporción de personas que fallecen a causa de una enfermedad en relación con el número total de casos confirmados de dicha enfermedad. Fíjense, cantidad de personas que fallecen por esa enfermedad.
Si hablamos de letalidad de cáncer de próstata, será la cantidad de personas que fallecen por cáncer de próstata de todos los que se enfermaron, ¿no? La letalidad es un indicador clave para poder evaluar cuán grave es una enfermedad y también, por supuesto, cuán efectivos son los tratamientos que tenemos para él. O sea, tenemos cánceres muy letales y cánceres poco letales. Fíjense que en el dato que vimos anteriormente, recordemos, en los Estados Unidos, por ejemplo, se estima unos 300.000 casos, un poquito más nuevos, para el 2025. Sin embargo, lo que se espera de fallecimiento son unos 33.000 aproximadamente. La Asociación Norteamericana del Cáncer estima que 1 de cada 8 hombres en los Estados Unidos será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. 1 de cada 8. Sin embargo, solamente 1 de cada 44 hombres morirá por cáncer de próstata. El riesgo de por vida de recibir un diagnóstico de cáncer de próstata es el 13% para todos los hombres. Sin embargo, el riesgo de por vida de morir por cáncer de próstata baja al 1 o al 2%. A nivel del globo terráqueo, en el año 22 fallecieron unos casi 400.000 personas de cáncer de próstata. Vamos a acordarnos, se diagnosticaron casi aproximadamente 1.500.000 hombres con cáncer de próstata en el 22 en todo el mundo. Sin embargo, ¿cuántos fallecieron? No llegaron a 400.000. Es poco letal, ¿verdad? Es poco agresivo. Es un comportamiento biológico más gentil, menos letal. Y eso es importante si usted piensa que tiene cáncer de próstata y está demorando irse a hacer su PSA, ir a ver al urólogo, porque tiene miedo a morir. Bueno, recuerde estos datos. Si su papá, si su hermano tiene cáncer de próstata y está muy preocupado con su pronóstico, piense en estos datos. Aquí ven la cantidad de casos que fallecieron en el mundo en el año 2022, ubicándolo en el lugar 8. Por eso el título de este video, como les decía, casi todos vamos a morir con cáncer de próstata, pero casi ninguno va a morir de cáncer de próstata. Más de 3,3 millones de hombres que han sido diagnosticados con cáncer de próstata en algún momento de su vida siguen vivos hoy en día en los Estados Unidos. El indicador de Gleason, la gradación de Gleason, que no es más que un sistema utilizado para evaluar cuán agresivo es el cáncer de próstata, fue descrito, como les comentaba, por el doctor Donald Floyd Gleason, un patólogo estadounidense que vivió entre el año 1920 y el año 2008, y se basaba en la variabilidad, diferencia, en la apariencia de las células cancerosas bajo el microscopio. O sea, cómo se veían estas células de cáncer de próstata en un microscopio, no siempre se veían igual. A eso se le llamó esta variabilidad diferenciación tumoral, arquitectura, apariencia, semejanza que tenían las células del tumor respecto a las células de la próstata normal. Y esto se iba comparando entre un campo y otro del microscopio. Un puntaje que ayuda mucho, como yo les mencionaba, para estadiar la enfermedad, para proponer un tratamiento y emitir un pronóstico. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Los patólogos le asignan un grado del 1 al 5 a esas células malignas, según tan diferentes sean de las células normales que tiene la próstata, y entonces se identifican los dos patrones que predominen en esa muestra y se suman. Se suman sus grados para obtener una puntuación Gleason. Por ejemplo, si el patrón más común es el grado 3 y el segundo más común es el grado 4, la puntuación total de Gleason sería 7. Una puntuación de Gleason 7 compuesta por un campo con 3 y un campo con 4. Fíjense que se suma el más común y el segundo más común. ¿Cómo se interpreta esta puntuación? Por ejemplo, un Gleason de 6 o menos, eso es un cáncer de muy bajo grado, poco agresivo. Un Gleason de 2, un Gleason de 3, de 4, de 5 y de 6. Toda persona que tenga un Gleason de 6 o menos va a tener un cáncer muy poco agresivo. Un Gleason 7, hay dos combinaciones para que nos dé 7. Puede ser un Gleason 7 a partir del 3 más 4, eso es un cáncer de grado intermedio, ¿no? Un crecimiento moderadamente agresivo. Pero también está el Gleason 7 a partir de la sumatoria de un grado 4 más un grado 3.
Este es un grado intermedio, pero más agresivo que el 3+4, lógicamente. De manera general, si usted tiene un Gleason grado 7, bueno, o total de puntuación, pues esto es un cáncer de agresividad intermedia. Sin embargo, si el Gleason es de 8 o de 9 o de 10, pues su cáncer es de alto grado de malignidad. Tiene mayor riesgo de diseminación, sobre todo al hueso. Y entonces hay que hacer un tratamiento en correspondencia con ello. Usted tiene que cuidarse más, seguir sus controles, hacer todos sus tratamientos y saber que su enfermedad le va a dar un poquito de trabajo. No quiere decir que vaya necesariamente a morir por ese cáncer, pero sí va a tener más necesidad de tratamientos, de controles. Seguramente va a tener recaídas, seguramente el cáncer va a ir a los huesos, pero tiene que hacer los tratamientos para que lo logre controlar y muera de otra cosa que no sea el cáncer. Amigos, es lo que les quería mostrar para hoy. En esta mañana que por esta parte del mundo estamos celebrando el Día de los Padres. Muchas felicidades a todos los padres que nos ven. También a aquellos que sus padres ya no están vivos, donde quiera que estén, que disfruten con esta información, como siempre, con el ánimo de que conozcan, de que se llene de conocimiento, que no tenga ninguna ansiedad. A la almohada no vaya con preguntas, con preocupaciones, vea este canal y ahí siempre se va a orientar y va a salir de sus dudas y se va a sentir mejor. Como siempre les digo, compártalo, suscríbase, active la campana para que le sea un notificado cuando saquemos un nuevo video. Un placer haber compartido con ustedes. Feliz domingo. Hasta entonces.